Poderoso Dios, que mora entre querubines y serafines, te damos gracias en esta hora. Bendícenos, Señor, con la dirección de tu Espíritu Santo al meditar en tu palabra una vez más. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Amén. Amantísimos hermanos, cuando el apóstol Pablo estaba prisionero con Silas por predicar la fe de Jesús, allí en el calabozo, más adentro de la cárcel de Filipos, con los pies en el cepo y sus espaldas laceradas, heridas, lastimadas por los azotes, a medianoche comenzaron a cantar a Dios. Y los presos le escuchaban, le oían con detenimiento, como ellos alababan a Dios, cantaban a Dios en su angustia. Entonces de repente sobrevino un gran terremoto y al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas, todas se soltaron. El poder de Dios. Cuando el panorama es oscuro y complicado, es necesario depositar nuestra confianza en Dios. Veamos el desarrollo de este tema en su continuidad. Aparecen por voluntad todas las pruebas de Dios, todas las pruebas o crisis, podríamos llamarla de esta manera. O tal vez podrían aparecer realmente por nuestras malas decisiones. Según Lucas 23, versículos 26, 27. El momento de la crucifixión del Señor era doloroso para todos, para Jesús, para los discípulos y para las multitudes que seguían al Maestro, pero Jesús estaba haciendo su voluntad. ¿Saben ustedes? Yo podría decir, Jesús estaba haciendo su voluntad. Y ustedes lo escucharon, pero no es así. No era la voluntad de Jesús que se estaba haciendo, sino la voluntad del Padre. Entregar su vida en sacrificio por nosotros, pero en otras ocasiones nuestra vida vive momentos críticos. Porque tomamos malas decisiones. No son pruebas, sino consecuencias. Por ejemplo, Moisés, como dije antes, no entró a la tierra prometida por golpear la roca. La comunión con Dios nos fortalecerá en medio de las pruebas. Jesús, a quienes están llorando, les dice: clamen por ustedes y por sus hijos. Pues si esto hacen con el árbol verde, ¿cuánto peor será lo que harán con el seco? Es como decir, si esto hacen con el inocente, ¿qué pasará con los culpables? Pues Jesús está profetizando aquí lo que vendrá, es decir, tiempos de destrucción para Jerusalén. La comunión sincera con Dios les iba a fortalecer en medio de esa futura situación. Vemos que Jesús les llama hijas de Jerusalén, allí en el versículo 28 del Evangelio según San Lucas. El capítulo 28, capítulo 23, versículo 28. Pues no venían de Galilea, eran observadoras locales, sus lágrimas eran de dolor por el sufrimiento del reo, no de arrepentimiento. Es fundamental sostener nuestra comunión con Dios en todo tiempo. Por eso el apóstol Pablo también nos dice: fortaleceos en el Señor, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y permaneced firmes. El temor de Dios es una fortaleza en medio de tiempos difíciles. A veces nuestros tiempos son humanamente incomprensibles. Sin duda,
Este era un momento difícil de entender para la multitud y para los discípulos. Para su madre que estaba allí y sus hermanos, podemos considerar varias razones para pensar de esta manera. Primero, ¿por qué morir de manera tan deshonrosa y en medio de criminales? O podríamos preguntar, ¿por qué ahora en la plenitud del ministerio? Se pudieron ellos haber preguntado, ¿por qué ahora cuando hay tanto por hacer y tanto que conquistar, sucede esto? Porque si solo lleva 3 años con sus discípulos, ¿por qué le suceden estas cosas? Allí, según dice Lucas capítulo 23, los versículos del 32 al 43. Seguramente muchas otras preguntas por la voluntad de Dios, porque se estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios estaba detrás de todo esto. Finalmente, Dios sabía lo que estaba haciendo. Aunque la tierra no entendía lo que estaba pasando por el momento. El temor de Dios o la obediencia de Dios, esta es la palabra. La obediencia de Dios nos fortalecerá y nos llevará a su propósito. Según lo que nos dice allí en Lucas 23, Lucas capítulo 23, versículo 40, perdón. La Biblia dice que el temor o la obediencia de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es un tesoro. El temor de Dios debe ser la pareja inseparable de la fe. Veamos Hebreos capítulo 11, versículo 7. Noé entendía, no veía, pero creyó. Y con temor de Dios, obediencia de Dios, construyó por 120 años el arca. Como ustedes conocen la historia. El temor, la obediencia de Dios nos hace pensar. No entiendo, pero creo. No comprendo, pero confío. En su amor y su cuidado yo confío. No entiendo lo que está pasando, pero yo le voy a seguir de todos modos. No comprendo nada de lo que está sucediendo, pero yo voy a obedecerle. Es un asunto de fe. Dios siempre nos impulsa hacia el cumplimiento de su voluntad. Y esa confianza, la confianza en Dios, siempre triunfará. Dios usará muchas cosas para llevarnos al cumplimiento de su plan. Algunas serán dolorosas, como esta, en este caso de la crucifixión del Señor Jesucristo. Nuestra vida puede experimentar cambios drásticos, repentinos, cosas incomprensibles, difíciles, quizás dolorosos, pero siempre al final comprobaremos una cosa: Dios es bueno. Ha sido bueno y siempre será bueno. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra encomiendo es traducido del griego partithemi, que también significa poner cerca de. Encomendar también significa confiar, ofrecer, depositar. Jesús depositó, ofreció, confió su vida totalmente en las manos de la voluntad del Padre Celestial. Fíjense ustedes, hasta en esto la fe de Jesucristo fue desarrollada de una manera sorprendente. Aún en sus últimos momentos confió, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la gran fe del Señor Jesús. Cuando confiamos en Dios, la creación, el reino espiritual y los hombres glorificarán al Señor. Nosotros glorificaremos a Dios cuando confiamos en Él. El centurión romano, por ejemplo, un gentil capitán de 100 soldados romanos, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo.
Toda la multitud que le seguía y sus conocidos que venían desde Galilea vieron lo sucedido. Jesús había muerto. Sin embargo, Jesús confió en su Padre Celestial, confió en sus promesas que al tercer día lo levantaría de entre los muertos. Y 3 días después, ángeles y demonios, discípulos y seguidores eran testigos de su victoria sobre la muerte. Cristo había resucitado. Aleluya. Fueron días difíciles para los discípulos. Soledad, fracaso, desánimo y aún para las multitudes, pero eran tiempos de cambio. A veces no entendemos los cambios a los cuales Dios nos somete, pero Él sabe lo que hace. Era necesario lo que estaba sucediendo, pues nacería la iglesia del Señor. Vendría el derramamiento del Espíritu Santo. Los apóstoles y la iglesia caminarían en un nuevo nivel de unción, un nuevo nivel de poder y autoridad. El evangelio llegaría a los confines del mundo, conocido en ese entonces y hasta el día de hoy. Dios sabe lo que hace. Todo está en sus manos y en esa verdad debemos descansar. Nuestros corazones deben descansar en esta gran verdad. Debemos confiar en el Señor en medio de los tiempos difíciles, con temor de Dios, conducirnos en nuestra vida y con la confianza de que Dios, nuestro Dios Todopoderoso, continúa en su trono gobernando y tiene el dominio de todas las cosas. Aleluya, santo Dios. Padre querido, Padre eterno, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre porque tú eres digno de gloria y honra y alabanza. Gracias, Padre. Gracias por este privilegio que nos das de conversar contigo en esta hora. Gracias por tu Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Llénanos de tu presencia, guíanos en el camino hacia ese encuentro glorioso cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Bendito sea tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús rogamos estos favores. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.